Vamos a continuar hoy hablando acerca de la sorprendente paradoja del gozo cristiano en las pruebas, basada en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice así la palabra de Dios: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hoy pretendo continuar desempacando este pasaje de la carta de Santiago. Hasta el momento, hermanos, hemos aprendido que la actitud con que enfrentamos las pruebas es lo que marca la diferencia entre una persona y otra. La actitud. Segundo, esa actitud es la que Dios espera de sus hijos en medio de las pruebas y debe ser de gozo. Es decir, la actitud que Dios espera de nosotros como sus hijos en medio de esas pruebas es de gozo. Por chocante que eso suene, mis amados hermanos, esa es la actitud que nuestro Dios espera. Y tercero, que es donde nos encontramos ahora mismo, el sostén de ese gozo es que las pruebas no son infructuosas. Repito, hermanos, el sostén de ese gozo es que las pruebas no son infructuosas. Miren, debemos ver las pruebas como ocasiones y oportunidades de gozo. ¿Por qué, pastor? Bueno, por el potencial que tienen de hacernos bien. Aunque no lo entendamos humanamente, hermanos, nuestra reacción instintiva a las pruebas no es positiva. Esa es la verdad. O sea, nuestro instinto hacia las pruebas nunca es positivo. Para que nuestra reacción sea positiva, nosotros tenemos que considerar y pensar. Y eso es importante. Ahora, no solo considerar y pensar, es considerar y pensar a la manera de Dios, hermanos, con el filtro de la palabra de Dios. Versículo 3, dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, nos dice él. El primer paso es entender, y esto subráyelo en su mente, hermano. Entender, ese es el primer paso. Entender que, pastor, bueno, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Guarda esa palabra ahí en su disco duro mental. Paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, hay un conocimiento vital para poder experimentar el gozo en medio de las pruebas. Así que es necesario comprender que las pruebas no vienen por casualidad. No. Ahora, es necesario, hermanos, saber la forma en que esas pruebas operan en nuestro carácter. Eso es fundamental. La palabra paciencia que aparece aquí da la idea de alguien que tiene resistencia, aguante, fortaleza, perseverancia. Esa es la idea de la paciencia en la Escritura. O sea, todo eso lo produce la prueba, hermanos. Tiene sus frutos. La prueba de vuestra fe produce algo, produce paciencia, fortaleza, perseverancia, aguante, resistencia. O sea, hermanos, que aquí, aclaro, no se está hablando de resignación. Como que, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer ahora? No. No es una mera actitud pasiva lo que Santiago está transmitiendo aquí. La resignación, recuerden, hermanos, implica una actitud de derrota. Sin embargo, la paciencia es una actitud de triunfo. Déjenme ilustrarlo. El boxeador con mayor resistencia es aquel que ha peleado con muchos y se ha mantenido de pie. Se hace cada vez más fuerte y más sagaz para pelear. O sea, hermanos, estamos hablando de una cualidad que no surge de la noche a la mañana tampoco, sino que se desarrolla en el tiempo. Con la prueba, la fe sale fortalecida. ¿Para qué? Bueno, para que podamos seguir echando hacia adelante.
Oigan lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 10 al 11, que ilustra perfectamente esto que acabo de declarar. Repito, Hebreos 12, 10 al 11 dice: y aquellos, hablando de los padres que nos disciplinaban, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahí está. Dice que da fruto apacible de justicia, esa disciplina de Dios en la vida de sus hijos, del creyente, a los que en ella han sido ejercitados. Si tú liberas a una mariposa, por ejemplo, de su crisálida, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Ella no va a tener fuerzas para volar. Ella tiene que pasar por la lucha de liberarse a sí misma, librarse de ese capullo. Hermanos, es el mismo principio que obra en nuestras vidas espirituales también. Todos nosotros podemos nutrirnos de las experiencias de los demás. Pero nada, óigame, nada se puede comparar con el impacto que nuestras propias pruebas tienen sobre nosotros. Ahora, es necesario que confiemos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra fortaleza en medio de las aflicciones. Nosotros podemos y debemos esperar en Él, esperar en Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Job en Job capítulo 13, versículo 15? He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. En Él esperaré y en Él esperaré. Y en ese proceso, hermanos, es que nuestra fe se va fortaleciendo. De manera que eso es lo primero que debemos aprender. Debemos, hermanos, aprender que la prueba de nuestra fe produce o da como resultado paciencia, es decir, un carácter aprobado. Lo segundo que debemos entender es que la paciencia produce madurez. La paciencia, hermanos, produce madurez. ¿De dónde yo saco eso? Bueno, del mismo pasaje de Santiago, otra vez, capítulo 1, versículo 4. Dice Santiago: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Realmente la paciencia obtenida en la prueba, hermanos, no es un fin en sí misma, porque la meta final de las pruebas es otra. No se queda con la paciencia, va más allá. Estuve mirando que nuestra versión de la Reina Valera de 1960 utiliza dos palabras distintas: completa y perfectos. Realmente en el texto griego, hermanos, es la misma palabra. De hecho, la Biblia de las Américas es todavía más consistente en ese sentido, porque oigan cómo lo dice la versión de las Américas. Dice: y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte cosa alguna, o sin que os falte nada, dice la versión de las Américas. Ahora, hermanos, es obvio que Santiago no está diciendo que la perfección puede ser lograda aquí en la tierra. Eso no es lo que él está diciendo. Yo creo que el uso más evidente del término en este contexto es el de madurez. Madurez. ¿Sabían ustedes que cuando la paciencia hace su obra completa en el proceso de la prueba por la que nosotros atravesamos, ella nos conduce a la madurez? Claro que sí. ¿Qué es la madurez, pastor? Bueno, la madurez no es otra cosa, hermanos, que el carácter piadoso que va asimilando las diferentes virtudes cristianas. Eso es la madurez. Ese carácter piadoso que va asimilando las diferentes virtudes cristianas. El cristiano maduro no es necesariamente el que tiene más tiempo en la fe. No. El cristiano maduro realmente es aquel que ha integrado a su vida
la mayor presencia de virtudes que componen el fruto del Espíritu. Ese es un creyente maduro. Alguien puede tener bondad, pero no tener dominio propio. Entonces, yo creo que la idea bíblica de crecimiento espiritual es crecer en todas esas virtudes. Por eso dice Pedro, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, no podemos estancarnos en un solo aspecto de la vida cristiana. No, hermanos. Por eso habla del fruto del Espíritu como si fuese uno, pero tiene diferentes ramificaciones. Entonces, ¿cuál es la idea, hermanos, que quiero hacer aquí? Mi punto es que sin esas aflicciones, por favor, escúchame bien, con un oído agudo, sin esas aflicciones habrá impurezas e inmundicias que permanecerán con nosotros. ¿Y saben qué? Dios las quita de nosotros por medio de las providencias aflictivas. Aunque nosotros no lo entendamos, Dios nos pule, nos purifica, hermano, de esas impurezas. Oye lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia un carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Por supuesto, estas cosas no se producen de la noche a la mañana, no. De hecho, la definición misma de paciencia o perseverancia lo implica. Dice, la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia lleva su obra completa. Ahora bien, para ello es necesario tiempo, el factor tiempo. Hermano, se necesita tiempo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con una fractura. Déjenme ilustrárselo con lo que pasa con una fractura. Ustedes saben que para que una fractura sane adecuadamente, el paciente debe esperar el tiempo recomendado por el médico o no. Bueno, del mismo modo, nosotros, usted y yo, no debemos interferir con las órdenes del médico de nuestras almas, queriendo adelantarnos a los acontecimientos. Oye lo que dice el Salmo 138, verso 8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Óyeme, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios va a cumplir su propósito en ti, mi hermano, mi hermana. O sea, Dios irá llevando a cabo su obra poco a poco, en su debido tiempo. Esa es la idea. ¿Qué es entonces lo que produce madurez? ¿Las pruebas? No. Las pruebas lo que producen es paciencia. Recuérdenlo. Lo que lleva a la madurez es la paciencia. Eso es lo que el texto está diciendo aquí. Déjenme citar al autor Ken Hughes, porque él dice algo muy interesante, Ken Hughes. Él dice, en tiempos de prueba debemos practicar la fortaleza espiritual. En la medida en que perseveramos en diversas pruebas, estrechez económica, desalientos, críticas, presiones domésticas, persecución de nuestra fe, enfermedades, las múltiples facetas de nuestro ser son tocadas por la gracia. Que eso es lo que Santiago realmente nos quiere enseñar. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es la idea aquí? Mi hermano, que no te quites el yeso antes de tiempo. No te lo quites. Tienes una fractura. El médico te puso un yeso, el médico divino. No te lo quites antes de tiempo, que eso le ha traído problemas a mucha gente. Aplica eso espiritualmente. Hermanos, tenemos que dejar que la paciencia haga su obra. Nosotros podemos hacer una diferencia en los resultados de la prueba por la actitud con que nosotros la experimentemos. ¿Cómo se fortalecen los músculos? Por la resistencia a la que los sometamos. ¿No es así? El músculo que no se utiliza se atrofia. Bueno, hermanos, de la misma manera,
sin la perseverancia en permanecer fieles y dando gloria a nuestro Dios en las dificultades, no desarrollaremos madurez espiritual, hermano. No la vamos a desarrollar, la madurez. Debemos producir perlas de las dificultades. Debemos producir perlas de las dificultades, mi hermano. ¿Acaso podemos nosotros pensar, por ejemplo, podemos pensar que José hubiese sido todo lo que llegó a ser sin las aflicciones que tuvo que atravesar? ¿Qué ustedes piensan? No. José llegó a ser quien fue por todo lo que Dios venía haciendo a través de todas esas aflicciones por las que él atravesó, incluyendo el odio de sus hermanos. Mira lo que dice Génesis 50:19. Y respondió José a sus hermanos, les respondió: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Tremendo esto. Bueno, lo mismo podemos decir que ocurrió con Job. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, hermanos. Ese es el punto. No habla de perfección, como ya les dije, pero sí habla de madurez. No dice que seremos sin pecado. El término habla de madurez. Y Santiago dice positivamente, para que seáis perfectos y cabales, positivamente. Pero negativamente dice, sin que os falte cosa alguna. Cabales, o sea, completos. La idea es, hermanos, algo que está completo en todas sus partes, como lo dicho con respecto a las virtudes cristianas. No solamente tienes fe y amor, sino también bondad, mansedumbre, dominio propio. Es decir, cultiva todas las virtudes. Cabal, completo, es la idea. Termino con esto, hermano. Sin que os falte cosa alguna, para mí es una frase interpretada por algunos para que no nos quedemos atrás en nada. O sea, para que todas las gracias espirituales se puedan desarrollar, para que maduremos uniformemente, hermanos. Eso es lo que quiere Dios, un crecimiento integral en nosotros como creyentes. Dios reparte a cada quien un don o dones, digamos, como Él quiere, dice la Escritura, y todos, trabajando en equipo, llevamos a cabo la obra del Señor. Pero con respecto a esas gracias espirituales, hermanos, no es así. Él no quiere nunca que un cristiano muestre amor mientras aquel otro fe y aquel otro benignidad. Mira, tú te encargas de mostrar benignidad. Tú no, a ti te toca amor, a ti te toca... No, eso no es. Dios nos ha llamado a todos los creyentes a mostrar todas las virtudes y frutos del Espíritu. Hay una fortaleza espiritual que vendrá a nosotros como resultado de ¿qué, hermanos? De las pruebas, o mejor dicho, de la actitud que tú y yo asumamos en las pruebas. Dios quiere que consideremos las pruebas entonces como oportunidades de gozo y perseverancia. Cuando llegue el momento, mi hermano, mi hermana, hay una determinación decisiva que debemos tomar. Que Dios nos dé la gracia para tomarla y honrar su nombre. Pregunta: ¿has sucumbido tú a una parálisis infantil espiritual? ¿O andas en pos de asumir el carácter de Cristo en tu vida? Óyeme, para salir de un estado y pasar al otro, las pruebas juegan un papel fundamental. Y tu actitud en medio de esas pruebas hace una enorme diferencia. No es el número de las pruebas lo que nos llevará a la madurez, sino nuestra actitud en ellas. Ahora, para poder enfrentar esas pruebas de esa forma, necesitamos, ¿sabes qué? Sabiduría. Lee el versículo 5 de Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente. Si tienes falta de sabiduría. Ese es el problema más grande que nuestros problemas, la falta de sabiduría. Hermanos, que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría para que nosotros podamos enfrentar las pruebas y las aflicciones de esta vida con una actitud
conforme al filtro bíblico, conforme a Dios. Que el Señor te bendiga.